Buenas noches, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Anderson Marino Lozano García. Eh, Esta es mi cédula. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica, adscrito al CAD José Acevedo y Gómez en la ciudad de Bogotá. Entonces voy a dar solución al ejercicio 1 de la unidad 1 de tarea 1 del curso de Física General. Bien, entonces lo primero que nos piden en el ejercicio es definir cuál va a ser la variable que vamos a tomar de referencia y que vamos a reemplazar con base en los valores de nuestro número de cédula. Entonces, para tal fin he elaborado esta tabla en Excel, donde pues la suma de los números de mi cédula, el valor final es 32. Entonces, el ejercicio nos plantea que para hallar los componentes del vector debemos reemplazar en los siguientes valores dados, pues el valor que nos dio de la suma de cada uno de los dígitos de nuestra cédula. Entonces, estas son los valores que debemos reemplazar para hallar la componente I y J de cada vector. Aquí hago entonces el ejercicio teniendo en cuenta los valores que nos dan previos para hallar el componente de cada vector. Entonces se toma el valor 32 y lo divido por 10 y 20 para hallar los componentes I y J del vector A, y tomo 32 y lo divido 14 en 10 para hallar los valores de la componente del vector B, I y J. Entonces los resultados que me dan son 3.2, 1.6, 2.28 y 3.2, y aplicando las técnicas de redondeo, entonces el componente I del vector A va a ser 3 y el componente J del vector A va a ser 2. Y para el vector B su componente I va a ser 2 y un componente J va a ser 3. Entonces vamos al simulador que nos indican debemos utilizar. Entramos al componente teórico. Bien, entonces una vez cargue el componente teórico, entro aquí al módulo de ecuaciones y empiezo entonces a desarrollar el ejercicio. Primero vamos entonces a consignar los valores de los componentes de los vectores bases. Entonces recordemos, el vector A tiene como componente I 3 y como componente J 2. Para nuestro caso entonces sería X para el componente I, que es 3, y 2 pues para el componente J, en este caso pues para el componente Y del vector. Para el B entonces será 2 y 3, 2 para el componente I, 3 para el componente J. Entonces para el vector B entonces el componente I o X en este caso será, perdónenme, 2. Y para el componente J o Y 3. Bien, entonces aquí ya tenemos la representación gráfica del vector del componente A. Será la dimensión 3.6 con un sentido de 33,7, y pues los componentes 3 y 2 que consignamos con base en las anteriores operaciones. En el componente B tenemos su magnitud es 2.8 con un sentido de 45 o ángulo de 45, y los componentes, aquí tengo un error, el componente J del vector B es 3. Vale, entonces aquí ya es la magnitud es 3.6 con ángulo 56.3, y pues los componentes del vector en X es 2 y en Y es 3. Entonces vamos a ir consignando la información en la tabla que nos pide el ejercicio. Vayamos diligenciando con base
en la información dada. Entonces teníamos que para el vector A la magnitud entonces es 3.6. La dirección es 33.7. La componente X es 3 y en Y es 2. Vamos a ver entonces la información del vector B. Entonces la magnitud también es 3.6. La dirección en este caso es 56.3. El componente X es 2 y el componente Y es 3. Y el componente Y es 3. Vamos entonces a ver la información del vector resultante. Entonces aquí tenemos que la magnitud es 7.1. La dirección del vector CO resultante es 45, 45. Y los componentes en X es 5 y en Y es 5. Aquí podemos ver entonces los valores correspondientes a la magnitud de los vectores, sus componentes y también los ángulos que estamos representando en el software de apoyo de la simulación. Hagamos el ejercicio para 2A. Entonces multiplico 2 veces el vector A y tengo aquí como magnitud 7.2. El sentido no cambia, es 33.7. Y los componentes es 6 y 4. 6 en X, 4 en Y, que resulta de multiplicar los componentes del vector pues 2 veces. Hagamos el ejercicio para 2B. La magnitud del vector es 7.2. También. El sentido igual no cambia, 56.3. Y los componentes en X es 4 y en Y es 6. Vamos a ver cuál será el valor entonces del vector C multiplicando 2 veces cada uno de los vectores que lo componen. Entonces hagamos aquí el ejercicio colocando 2A y 2B. Entonces para el vector C tendrá los siguientes valores: una magnitud de 14.1, una dirección de 45 grados, de 45, perdón, y unos componentes X y Y de 10. Veamos cuáles son los valores para multiplicar 3 veces el vector A. Entonces estos son los valores entonces para el vector A multiplicado 3 veces. La magnitud será 10.8. La dirección 33.7. Y los componentes X y Y del vector A multiplicado 3 veces serán 9 y 6. Veamos cuáles son la magnitud, dirección y componentes para multiplicando 5 veces el vector B. Entonces el vector B tiene una magnitud de 18 en este caso. Su dirección es 56.3. Sigue invariable. Y los componentes X y Y para el vector serán 10 y 15 respectivamente. 10 y 15 respectivamente. Por cuestiones de tiempo dejo hasta aquí el desarrollo del ejercicio.
y las preguntas que tengo para formularle a mis compañeros son las siguientes. ¿Cambia la dirección del vector a multiplicarlo varias veces? Y si es así, ¿por qué? Y por último, ¿cuál identidad trigonométrica se aplica para hallar la dirección de un vector cuando tenemos la información de sus componentes? Muchas gracias a todos por su atención. Cordial saludo.